¿Qué rayos es el yo cuántico? ¿Qué hacen? ¿Qué ayuda y cómo? Sin mucho nudo ni física, que por cierto no estoy tanto al tanto, el yo cuántico nace de una teoría que dice que nosotros, al igual que el tiempo, podemos desdoblarnos. ¿Pero cómo? Dios mío, que solo empiezo y aparece un cuento, pero bueno, continúo y te cuento la teoría que explica que existen dos tiempos diferentes, pero al mismo tiempo. Un segundo en un tiempo del cual somos conscientes y miles de millones de segundos en otro tiempo totalmente e inequívocamente imperceptible a nuestros ojos. De manera que un segundo en nuestra realidad serían días y días y días y días y días enteros en esa otra. Y así como el tiempo se ha desdoblado, nosotros también lo hemos hecho, porque el yo cuántico es capaz de viajar a esa realidad en donde el tiempo viaja mucho, muchísimo más rápido de lo que nosotros estamos acostumbrados. Tan rápido que ni lo percibimos. Imagina que todo lo que ves alrededor existe también en otra realidad. Desde el cuarto en que vives, la ropa que llevas, tus amigos, tu familia, todo. ¿Tú crees? Pero según esto, ¿quién es el que viaja, tú u otro tú? La dualidad de la materia. Una partícula es a la vez cuerpo y energía. Eres cuerpo y energía. Eres cuerpo y energía. Qué bonito esto. Y recuerda esta ecuación que relacionaba ambas, esa de E igual mv². Esa de energía es materia, pero en manifestaciones diferentes. Esa de energía es materia, pero multiplicada, multiplicadísima por velocidad. Así que ahí estás. El que viaja eres tú. Tu yo energía, tu parte de energía, tu yo viajero, el cuántico, el que vuela, el que no conoce límites de tiempo ni espacio, el que sabe qué, hace qué. ¿Qué hago? ¿Qué haces cuando te vas tan rápidamente que ni cuenta nos hemos dado? ¿Y por qué cuenta no nos hemos dado? Normal. Damos por alto muchas cosas nosotros aquí en la Tierra. Tampoco podemos percibir que una lámpara se prende y se apaga alrededor de 60 veces por segundo. Y tampoco podemos percibir los subliminales en escenas que en publicidad se utiliza. Tenemos una sensación de que el tiempo es continuo, pero eso solo es percepción. La teoría dice, no yo, que tu yo cuántico tiene acceso a todos los futuros potenciales correspondientes a un pensamiento en particular. Memoriza el mejor futuro de entre todos ellos y lo actualizo yo en tiempo real. Esto querría decir que a cada instante presente existe un tiempo que es totalmente imperceptible para mí, en el cual mi otro yo, mi yo cuántico, fabrica futuros potenciales, memoriza el mejor futuro y yo lo actualizo aquí en tiempo real. Esto querría decir que mi presente de ahora en otro tiempo ya ha pasado. Esto querría decir que a pensamientos negativos, el futuro, el mejor futuro será igual, negativo. ¿Qué crees? ¿Tú crees? No sé ustedes, pero a mí, independientemente de si crea o no, me resulta interesantísimo. Así que esperen, que me permito poner un ejemplo, o más bien me permito tomar uno, de una escena de una película que he visto no mucho tiempo atrás. Mr. Nobody, para aquel que le interese, que expone un dilema difícil a un niño de 9 años, una decisión de esas que cambia tu vida para siempre. Una de esas que te las reflexionas todo el rato, una de esas por las que ni duermes. Y es que el niño, el chico, debe elegir entre quedarse con su padre o con su madre. Y él, desesperado sin saber qué hacer, con cada padre en cada mano, mira el tren que tomaría su madre al irse y mira al padre que con sus ojos le implora que lo elija. Y pasa que el niño, en el instante en que debe tomar una decisión, viaja y fabrica todos esos posibles futuros para cada caso, si lo elige a ella o si lo elige a él. Y en un instante imperceptible analiza todos esos futuros y en tiempo real elige el mejor. Si me hubiesen contado cuando era pequeña que existe un yo de cualquier tipo, y esto lo explico después, pero de cualquier tipo, que tiene todas las respuestas, hubiese dejado de buscar la magia que buscaba en la Tierra, pues estaba allí. Si me lo hubiesen contado cuando era pequeña, hubiese gastado mi energía en conectar y escucharle, o mejor dicho, no hubiese gastado, sino ganado energía escuchando. Pero ¿y qué saca el autor de esta teoría? ¿Qué aporta en el día a día? Dice, en primer lugar, que todos nuestros pensamientos son creadores de futuros potenciales y por lo tanto, cuida lo que piensas. Que existe en ti un tú, listo para proveerte en todo momento de la información que necesitas, que confiemos, que creamos en su ayuda y que de nuevo, cuida lo que piensas. Y pues bueno, ahora a mí, al leer todo esto, se me hace haber escuchado algo parecido antes, como que cambiara nada más la manera de llamar las cosas. Se me hace como que algunos hablan del yo cuántico, otros del alma, otros lo llaman yo superior, energía, infinidad, potencialidad pura y hasta ángel, de la misma manera en que algunos llaman Dios, otros Jehová y otros Alá. ¿No es todo lo mismo? ¿Qué crees?
Algunos, como en dicha teoría, defienden la existencia de realidades paralelas diferenciadas por distintas dimensiones de tiempo. Otros simplifican el caso diciendo que somos conciencia ilimitada e infinita y que por ilimitada e infinita, sí, puede viajar en el espacio y tiempo si así lo desea y sí, es sabia y conocedora de todo y por todo, quiero decir, todo. ¿Qué crees? Hay algunos que le ponen cara a ese yo viajero, hay algunos que lo desdoblan de uno mismo, siendo el viajero idéntico literalmente a nosotros en todo sentido, otros que lo imaginan en sustancia energética, en alma, otros que lo nombran cuerpo astral o etéreo y yo, que me vale el nombre que tenga o cómo se vea, de qué sustancia sea, si tiene cara o si se traspasa, me da igual. Pero lo que sí me gusta es el denominador común y repito, si me hubiesen contado cuando era pequeña que existe un yo de cualquier tipo, conectado a todo, consciente de todo, me habría pasado los días conectado conmigo misma y no al revés. Denominador común. Que no estamos solos, que confíes que existe algo o alguien, llámese como quiera, que nos provee de información en forma de intuición, de premonición o de instinto vital, de señales, de sincronicidades y que procura nuestro bien. Y digo procura porque aconseja, y digo aconseja porque el libre albedrío que tenemos y todos sabemos que a veces por mucha sensación que se tenga, por mucha intuición que grite, por muchos sueños repetidos, por más de 1000 corazonadas al día, a veces elegimos no escucharnos y a veces decidimos sí escucharnos. Y entonces me pregunto, más bien te pregunto, ¿tú crees? De todos tus pensamientos, ¿cuál es tuyo de verdad y cuál es sugerido? De todas tus decisiones, ¿cuál es tuya de verdad y cuál es sugerida?